medios que tenemos, creen que tenemos los mejores equipos porque sin ellos no sería posible. Así que vamos a dejar que el Espíritu de Dios entonces nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 10 y nuestro tema para hoy, alimento espiritual. La clave para tener una buena salud mental, física y emocional está en una muy buena alimentación. Ya todos lo sabemos. Si nosotros nos alimentamos bien, la consecuencia de esa buena alimentación será buenos resultados en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. Una persona bien alimentada rinde en cualquier área de su vida. Una persona mal alimentada se enferma con facilidad. Si nosotros miramos a aquellas personas que constantemente sufren de diferentes enfermedades y de manera diaria, muchas de ellas están asociadas a su mala alimentación, sea actual o sea en el pasado. De esta misma forma, un cristiano debe estar muy bien alimentado espiritualmente. Un cristiano bien alimentado rinde en todo lo que haga, a nivel espiritual o a nivel secular. Un cristiano mal alimentado espiritualmente vive desanimado, sin fuerzas, sin ganas. Cualquier cosa o cualquier comentario lo enferma de manera espiritual. Y nosotros nos damos cuenta de esos síntomas. Muchos de los cristianos que regularmente no se alimentan como deberían alimentarse a través de la palabra de Dios, tienen ese tipo de síntomas, igual que los síntomas de una enfermedad física o de una mala alimentación física. Una persona que está muy mal alimentada de manera física tiene esos mismos síntomas: desanimado, sin ganas, no tiene fuerzas, se la pasa durmiendo, no sabe qué hacer, vive enfermo constantemente. Y el cristiano que no se alimenta espiritualmente tiene los mismos síntomas: está desanimado, cualquier cosa lo enferma espiritualmente, por cualquier motivo ya no quiere saber nada de Dios, anda siempre buscando cosas que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Total, está enfermo espiritualmente. ¿Qué es lo que lo mantiene enfermo? A pesar de que lleva muchos años de cristiano. No estamos hablando del tiempo que pueda tener en la vida cristiana, estamos hablando de esa mala alimentación que tiene como cristiano. Hay personas de manera secular que ya son adultos, tienen muchos años, pero a pesar de sus años siguen enfermos, siguen mal, siguen desanimados, no saben qué hacer, simplemente ¿por qué? Porque tienen una muy mala alimentación. En el mundo secular existen dos tipos en todos los eventos, y Jesucristo igual, Él siempre nos hablaba que la alimentación para Él era su palabra y hacer la voluntad de Dios. Recordémoslo ahí en Juan capítulo 4, versículo 34, y después volvemos a Apocalipsis. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, su principal comida, su principal alimento, ¿cuál dice que era? El hacer la voluntad del Padre. Y para saber cuál es la voluntad de nuestro Padre, ¿cómo lo podemos saber? A través de la palabra. Por eso es lógico que el buen alimento para todo cristiano es la palabra de Dios. Jesucristo eso lo comprobaba y Jesucristo eso es lo que les enseñaba. Jesús, que tengo un buen alimento, porque yo me alimento muy bien, pero me alimento a través de ¿qué? De hacer la voluntad del Padre. Ese es mi alimento. Y así como en el mundo secular hay dos tipos de alimento, dulces y salados, así mismo en la vida espiritual. Los dulces son muy buenos para nuestro organismo, pero el exceso de ellos, ¿qué causa en nosotros? También enfermedad. Ya sabemos que para muchos de nosotros los alimentos dulces son buenos y son agradables, pero si nosotros nos excedemos en el consumo de ese alimento dulce, lo único que produce en nuestro organismo es enfermedad. Hay otro tipo de alimento que es el de sal, y igual que el dulce
también es bueno para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero también el abuso de ese alimento de sal también genera trastornos, enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro ser. En lo espiritual, el alimento que nos proporciona Dios también es un alimento dulce y también un alimento amargo. Miremoslo ahí en el versículo 9 de Apocalipsis 10. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿De qué alimento le está hablando? De la palabra de Dios. Que fue lo que Juan miró, un librito, en esa visión miró un libro, y cuando él le pregunta acerca de ese libro, que le dice comerlo, y que al comerlo, al empezar a ingerir ese libro, dice que en su boca que sería dulce, pero que al llegar al estómago sería amargo. Dos tipos de alimento. El dulce, en el versículo 10a. Entonces tomé el mano de él y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. ¿Qué tipo de palabra para nosotros es dulce como la miel? Las promesas de milagros, la restauración, que Dios es bueno, que Dios está lleno de amor y que Él solo es amor. Para nosotros, ¿qué tipo de alimento es? Dulce, agradable, a todos nos gusta. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, empezamos a comer de ese alimento dulce, hablando de las maravillas de Dios. Pero ya hablamos de algo, y es que el exceso de todo alimento, y sobre todo dulce, causa algún tipo de enfermedad y problema en nuestro organismo. ¿Qué otro tipo de alimento es? Ahí en el versículo 10, la siguiente parte. Pero cuando lo hube comido, ¿qué dice que era? Amargo en mi vientre, amargó mi vientre. ¿Cuándo es el alimento amargo para nosotros? Cuando Dios empieza a corregirnos, cuando empieza a llamar nuestra atención, cuando Dios empieza a exigirnos cambio a cada uno de nosotros, entonces la palabra ya no es tan agradable. Cuando a nosotros simplemente nos hablan de promesas de milagros, cuando nos dicen que Dios es amor, cuando nos dicen que nosotros podemos pedir cualquier cosa y Dios nos lo da, para nosotros es un alimento agradable y nos gusta leerlo y lo comemos y nos agrada hacerlo porque es dulce. Pero cuando Dios empieza a nosotros a demandar cosas de nosotros, a exigirnos cosas, cuando Él ya empieza a meterse en nuestra vida y a desacomodarla, ahí es cuando ya no nos empieza a gustar. Y entonces es como si llegara a nuestro estómago y ¿cómo sentimos esa palabra? Amarga. Ya no nos parece miel. ¿Ahora qué nos parece? Hiel. Ya no nos agrada. Y así pasa en cualquier área de nuestra vida. Cuando nuestros padres, cuando nuestros amigos nos prometen solo cosas buenas, a nosotros nos agrada. Pero cuando ya empiezan a exigirnos, entonces es algo que ya no nos gusta. Y nosotros debemos saber que la palabra de Dios se compone de esas dos cosas y las dos son importantes. Pero una buena alimentación es aquella que es equilibrada. Ni mucho dulce, ni mucho amargo. Si nosotros exageramos en alguno de los alimentos, nos vamos a enfermar. Lo cierto es que para que la palabra de Dios obre en nuestra vida, dice que debemos comérnosla. Si nosotros no comemos esa palabra, no hace parte de nosotros. Para que los dos que nos ofrecen hagan a nuestro cuerpo, ¿qué debemos hacer? Consumirlos. Nosotros no podemos simplemente llenar la nevera de buenos alimentos y tan solo por tenerlos en la nevera, más que suficiente. Si tú tienes buen dinero, puedes proveer de todo ese tipo de alimentos buenos. No basta con que los tengas en tu casa. ¿Qué es necesario hacer? Comerlos. Hay muchas personas que tienen el colmo, y es que tienen dinero, su despensa está llena, su alacena está llena, su nevera está llena, pero cuando van donde el médico lo encuentran que tiene anemia,
que no tiene la vitalidad suficiente, simplemente porque tienen los alimentos, pero no los consumen. ¿Cuántas personas van al médico teniendo buenos alimentos, teniendo bastante dinero, y resulta que están anémicos? Porque no consumen esos alimentos que tienen. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si yo quiero que la palabra obre en mi vida, ¿qué dice esa visión? Que era un mito, pero que la exigencia del ángel, ¿cuál era? Que debía comerlo. Cuando nosotros comemos esos alimentos físicos, esos alimentos llegan parte de nosotros. Ese es el propósito de esos alimentos, ¿verdad? Que nosotros consumimos esos alimentos, llegan a ser parte de nosotros y entonces obran en nuestro cuerpo. Lo mismo dice que es la palabra. La palabra de Dios dice que es alimento, pero exigía en la visión que debía comerlo. Porque cuando nosotros comemos esa palabra de Dios, empieza a ser parte de nosotros. Y ahí es cuando empieza a obrar, ahí es cuando empieza a transformar. Cuando nosotros no nos comemos esa palabra, no somos más que olvidadizos. Oímos, pero ¿obra en nosotros? No obra. Por eso hay personas que llevan en la vida cristiana, pero no pasan de ser oidores. Nada más. Escuchan, a veces les gusta, a veces no les gusta. Cuando les gusta, bueno, sí, estuvo buena la palabra. Cuando no le gusta, sale criticando la palabra porque no le gustó. Sale razonando, sale criticando, sale murmurando. Total, no le gustó. Pero en ninguna de las dos ocasiones, ni cuando le gustó, ni cuando no le gustó, llegó a ser parte de su ser, porque no la comió. Por lo tanto, dice que esa palabra de Dios es para comerla, consumirla. Es para permitir que esa palabra no solo esté en nosotros, sino que haga parte de nosotros y de esa forma empiece a transformar nuestra vida. Pero se requiere una buena alimentación. Se requiere que consumamos de esos dos tipos de alimentos. Ese alimento que al principio parece dulce, pero que después parece amargo, pero así sea amargo, es necesario que lo consumamos, porque solamente así seremos transformados. La palabra de Dios tiene poder para transformar, pero si nosotros no la consumimos a diario, no va a servir de nada. Esos alimentos que el nutricionista te recomienda tienen el poder de sanar muchas de tus enfermedades, tiene el poder de vitalizar tu cuerpo, lo consumes. Si no lo consumes, te da igual. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, pero la tengo que consumir. Cuando es dulce me la puedo deleitar, pero cuando es amarga, si no me guste, debo consumirla. ¿Cuántos de nosotros a veces vivimos enfermos que escogemos cierto tipo de alimento? Hay verduras, hay algunos que no les gusta la verdura, por lo tanto cuando toca consumir verduras, ¿qué pasa ahí en el plato cuando nos la sirven? Toda se va a un lado. Y cuando empezamos a tener deficiencias en nuestro organismo, es cuando nos vemos en la obligación de consumirla, porque estamos enfermos, porque el médico es quien nos obliga. Deberíamos acostumbrar a comer bien y así mismo en lo espiritual. ¿Qué causa alimento solo dulce? Vamos a mirar qué sucede, por qué no solamente nosotros los cristianos debemos consumir alimento solo dulce, agradable, solo aquel que me emociona. Al igual que en el cuerpo físico causaría enfermedad, ¿qué pasaría si tú desayunas con postre, almuerzas con postre, comes postre en la cena y solo dulce durante todo el día? ¿Qué pasaría con tu organismo? Te vas a enfermar. Es posible que te agrade, es posible que te guste, es posible que seas el hombre y la mujer más feliz comiendo aquel dulce porque eso es lo que más te agrada, pero al final vas a terminar. Lo mismo pasa de manera espiritual. Nos acostumbramos solo al alimento dulce espiritual. ¿Y cuál es ese alimento dulce? Cuando nos hablan solo de milagros, cuando nos hablan solo de cosas agradables, cuando nos hablan que Dios es amor y que Él nos castiga, que es bueno. Él es bueno, pero hace parte de ese dulce, de ese alimento. ¿Qué sucede cuando solamente nos alimentamos de esa forma? Hay deshonra en nosotros.
no aprendemos a honrar a Dios. Miremos Malaquías 6. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El Hijo honra al Padre y el siervo al Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cuál es el reclamo de Jehová a ese pueblo, a esos sacerdotes? Ustedes dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si dicen que yo soy su padre, ¿por qué no me honran? Porque eso es lo que Jehová reclamaba como papá. Todos me dicen papá, todos me dicen padre, todos me dicen papito. El problema es que nadie me honra. Porque cuando nosotros simplemente tenemos un gran problema, y es que los seres humanos somos confianzudos, es decir, irrespetamos a quienes nos brindan su confianza. La gran mayoría de nosotros los seres humanos nos es difícil que nos den confianza, que nosotros la abusamos. ¿Cuántas veces nuestros patrones nos dan confianza y nosotros ya no los vemos como patrones? ¿Cuántas veces a nosotros nuestros padres nos dan confianza y ya no los vemos como nuestros padres? Los empezamos a deshonrar, los empezamos a irrespetar. Y esa es la queja de Jehová. Él que dice, porque yo soy su padre, y ustedes me dicen padre, pero el problema es que no me honran como a su padre. Si yo soy su padre, entonces ¿qué dice él? Me deben honrar. Cuando nosotros simplemente buscamos de Dios el alimento dulce, agradable, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él no castiga a nadie, sucede eso, que nosotros ya no lo honramos. Hay muchos pastores que por el afán de ver más gente y hacer crecer su membresía, prefieren alimentar a su pueblo solo con palabras dulces o agradables. En otras palabras, lo único que buscan es mantener a la gente contenta. Cuando nosotros simplemente proporcionamos alimento dulce, alimento agradable a la gente, ¿cómo va a estar la gente? ¿Contenta? Si tú tienes que escoger entre darle verduras a tu hijo o darle un bombombún, prefieres darle el bombombún, ¿cómo vas a hacer sentir a tu niño? ¿Feliz, contento? Pero si sigues en esa probablemente lo vas a enfermar, aunque él va a estar contento. La palabra de Dios dice que se divide en dos, en dulce y en amarga. La dulce, que es la que me agrada, la que me gusta, pero que me hace irrespetar también a Dios. Miremos ahí en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, ¿qué dice? Porque yo, ¿qué hago? ¿Agrado a los hombres o agrado a Dios? Porque el día en que yo busque agradar a los hombres y no agradar a Dios, ese día dejo de ser siervo de ¿quién dice? De Dios, para convertirme en siervo de ¿quién? De los hombres. En esclavo de los hombres. Cuando nosotros simplemente buscamos agradar a los demás, terminamos siendo esclavos de ellos. Porque mientras tú agrades a tus amigos, vas a sentir que tienes amigos. Pero en el momento en que tú hagas algo que a ellos les gusta, porque ellos preferirían que hagas algo que ellos te están mandando, el día en que tú ya no les sigas la corriente, ¿qué va a pasar con tus amigos? Entonces te van a dar la espalda. Pero muchos... Recuerda que nosotros, los seres humanos, a lo que más le tenemos miedo es el rechazo. Nosotros queremos que todo el mundo esté con nosotros queremos que todo el mundo nos quiera, y cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, cuando alguien nos rechaza, eso es lo que más nos duele. Por eso es que muchos jóvenes terminan enredados en las cosas de sus amigos simplemente por tenerlos contentos.
Pablo dice, porque yo no fui enviado a mantener a mi iglesia contenta, sino a hablarles de esa verdad, porque el día en que yo solo busque agradar al hombre, ese día dejo de ser siervo de Dios para convertirme en esclavo de los hombres. Y Pablo, ¿por qué hablaba de esa forma? Porque él sabía que si solamente enseñaba a su pueblo solo las cosas agradables de Dios, solo las cosas bonitas de Dios, el pueblo iba a terminar no honrando a Dios. Los seres humanos tenemos ese gran problema, y es que no honramos. ¿Cuántos de nosotros los padres, cuando nosotros prometemos un castigo a nuestros hijos y no lo castigamos, porque decimos que lo amamos demasiado, qué pasa con esa autoridad de padre a hijo? Poco a poco se va perdiendo. Cada vez que yo evito castigar a mi hijo, cada vez que yo evito corregirlo, lastimosamente, él me va a ver como su hijo, sí, pero como padre, hace ratos que ya perdió la honra, hace ratos que ya no respeta como padre. Y eso es lo que Jehová dice. El pueblo dice que soy su padre, pero no me honra como padre, no me teme como padre. Y recordemos que Dios no quiere que le tengamos miedo, pero sí que le temamos, que lo respetemos, que lo honremos. Primero, entonces, que causa ese alimento suave en el pueblo de Dios a nivel espiritual es deshonra. No vamos a honrar a Dios. Segundo, tibieza espiritual. Ese alimento blando, ese alimento dulce, ese alimento solo de amor de parte de Dios, lo que produce es tibieza espiritual. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque este pueblo que dice, solamente me honra, pero ¿de qué? De labios, porque su corazón está muy lejos de mí. Era un pueblo tibio, era un pueblo mediocre, era un pueblo que hacía las cosas a medias. Simplemente que se había acostumbrado a un Dios que no castiga, a un Dios que no corrige, a un Dios solo amor, y eso ¿a qué lo llevó? A ser un pueblo tibio. Dice que de labios lo honraba, pero en su corazón no. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra oración, más que una oración de humillación, más que una oración de a un Dios poderoso, muchas de nuestras oraciones ¿cómo son? De exigencia. Tanto que nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ahí ¿quién es el que manda? Ahí ¿quién es el Dios? ¿Quién es el que está dando órdenes? Muchas de nuestras oraciones no son más que órdenes a Dios, amenazas a Dios. Si no me haces el milagro, entonces yo ya no vuelvo. Si no me haces el milagro, entonces yo ya no sigo buscando. En vano me he congregado, en vano leo la palabra. ¿Y cuántas de esas oraciones, en lugar de agradarle a Dios, le desagradan? Pensamos que eso es orar. A nosotros nos acostumbraron a eso, que nosotros oramos simplemente para pedir milagros, para exigir milagros, pero no para honrar a Dios, para alabar a Dios. Dice este pueblo, me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, pero no me ama, porque lo que amamos, ¿qué es? Los milagros, lo que Él nos puede dar, y Dios quiere que nosotros no solo de labios. Muchos de nosotros decimos oraciones hasta muy bonitas, pero Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que en verdad no salen del corazón. Las alabanzas a Dios no solo deben salir de nuestros labios. ¿De dónde deben salir? De nuestro corazón. Algo importante que ahí dice en ese capítulo, miremos ahí el 29:13 otra vez. Este pueblo se acerca a mí de su boca y con sus labios me honra, su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras versiones dice, este pueblo simplemente me busca porque ya se ha acostumbrado a eso. Simplemente lo hace por costumbre. Ya está acostumbrado a buscarme, ya está acostumbrado a congregarse, mas no lo está haciendo de corazón. La pregunta de esta noche es, ¿cómo hacemos nosotros las oraciones? Cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, ¿en verdad están saliendo de nuestro corazón o solamente están saliendo de nuestra boca? ¿Cómo nosotros podemos saber si está saliendo de nuestra boca o está saliendo de nuestro corazón? Cuando nosotros ya lo estamos haciendo de manera mecánica, cuando nosotros ya no sentimos absolutamente nada, cuando nosotros lo hacemos porque ya sabemos que a determinada hora oramos, cuando nos vamos a acostar oramos, o cuando nos sirven los alimentos oramos, y ya no estamos sintiendo nada, significa que eso lo está haciendo solamente nuestra boca, pero no lo está haciendo nuestro corazón. Tenemos que disponernos para hacer oraciones de verdad a Dios, y no mecánicas. No simplemente porque nosotros los cristianos criticamos los rezos de otros grupos. Lastimosamente muchos cristianos han caído en lo mismo, solamente que ya no dice esas mismas letanías, pero sus oraciones ya son repetitivas. Muchos de nosotros los cristianos que tanto criticamos las oraciones de otros o los de otros, ya las oraciones de muchos cristianos son algo mecánico. Muchos simplemente oran, es más, parece que fuera con la misma plantilla. Todas las oraciones, ¿cómo son? Totalmente iguales, lo mismo. Ya como un requisito. ¿Salen de dónde? De la boca. Pero no están saliendo del corazón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están esas oraciones? Dios quiere que salgan de nuestro corazón. Y siempre hemos dicho algo. Nuestras mamitas, cuando éramos pequeños, preferían que nosotros les escribamos cualquier cosita en un papel, el Día de la Madre o esos días especiales para ella, pero que salgan ¿de dónde? De nosotros. Un libro lo escribió, pero que no nace de nuestro corazón. ¿Cómo te sentirías tú si tu novio o tu novia te escribe todos los días hermosos poemas, te hace erizar la piel, te hace soñar, y al otro día te das cuenta que el que le escribía eso era un amigo de él? Para muchos sería una decepción. Y nosotros criticamos ese hecho porque otros grupos se acostumbraron a hacer ese tipo de rezos mecánicos. Lo malo es que Dios le está hablando no a la gente de afuera, no a los que hacían rezos de manera mecánica. Ese reclamo, ¿a quién se lo está haciendo? A su propio pueblo, al pueblo de Dios. A Él le está haciendo ese reclamo. Porque ahora sus oraciones, cuando ustedes se dirigen a mí, ¿qué les dice? No son más que enseñanzas de hombres que se han acostumbrado a hacerlas, que salen de su boca, pero que ya no salen de su corazón. Recordemos que ese mensaje es para el pueblo de Dios, es para nosotros, no es para los de afuera, no es para los que no lo conocen, es para el pueblo de Dios que lleva muchos años haciendo oraciones, pero ¿qué tipo de oraciones? Mecánicas, que salen de nuestra boca, pero que ya no salen de nuestro corazón. Tibieza espiritual. Eso también es tibieza espiritual. Tercero, pierde el temor. Lastimosamente, cuando nosotros nos acostumbramos simplemente a esa palabra dulce, a esa palabra que nos lleva a emocionarnos al extremo, lo único que produce es que nosotros ya no le tengamos temor. Jeremías 5:22. Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará,
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán, y no me temerán. He hecho tantas cosas que otros no pueden hacer, y ustedes no me van a temer, dice Jehová, y ustedes no me temen. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos acostumbramos simplemente a una palabra suave, una palabra dulce, una palabra solo de amor de parte de Dios. Nosotros le perdemos el temor. Si tú le prometes a tus hijos castigo, pero nunca lo haces, vas a perder el respeto o el temor de ellos. ¿Cuántos padres que prometen a sus hijos que si no hacen determinada cosa los van a castigar, pero llega el momento, el hijo no obedece, no hace lo que le dijo, y por ese supuesto amor, ¿qué hace el padre? No le cumple, que eso también es una promesa. Nosotros de parte de Dios solamente buscamos las promesas buenas, las promesas agradables. A nosotros ¿a qué tipo de cosas le llamamos promesas? Cuando Dios dice que todo lo que nosotros le pidamos Él lo va a hacer, cuando nosotros escuchamos que no basta sino creer y Él nos va a dar todo lo que le pidamos, ese tipo de promesas nos agrada y se las recordamos. Y es más, en muchas predicaciones que nos dicen, pídale a Dios las promesas, recuérdele la promesa. Pero ¿qué tipo de promesas nosotros le reclamamos a Dios? Las que nos agradan. Pero cuando Él dice, si tú haces esto te castigo, ¿eso también no es una promesa? Eso también es una promesa, pero nosotros se la recordamos, le decimos, Dios, acuérdate que tú dijiste que si yo no obedezco me ibas a castigar. O al menos en la vida secular lo hacemos. Tú haces eso con tu padre, con tu madre, tú le recuerdas ese tipo de promesas. Porque nosotros como hijos, ¿qué le recordamos? Papi, recuerde que usted prometió que si ganaba el año, me llevaba de paseo. Papi, recuerde que usted me prometió que si yo usted me compraba un par de zapatos. Pero él también prometió que si perdía el año, me iba a castigar. Ese tipo de promesas nosotros se lo recordamos. Nosotros le decimos, papi, aquí tiene el rejo. ¿Se acuerda que usted me prometió que me iba a castigar? Aquí tiene la varita, papi. ¿Se acuerda que usted me dijo que si yo no le obedecía me iba a castigar? ¿Quién de los que estamos aquí ha hecho eso? ¿Quién de nosotros llega a la habitación del papá a despertarlo, a decirle, papi, despierte, recuerde que usted prometió que si yo llegaba tarde usted me iba a castigar, aquí está la varita? Nosotros le hacemos ese acuerdo de ese tipo de promesas, y eso también es promesa, ¿cierto? Él promete cosas buenas y promete cosas desagradables, y las dos son promesas. Solamente que esa promesa desagradable hace parte de qué tipo de alimento espiritual. El amargo, el que a nosotros no nos gusta, el que no quisiéramos consumir nunca, pero que también hace parte importante de nuestra vida. Y dice que cuando yo busco a Dios, pero solamente por esas promesas buenas, por esa visión, por esos milagros, por ese alimento dulce, lastimosamente poco a poco voy perdiendo el temor. Me olvido de que Dios también castiga, y es tanto el olvido que hoy mucho cristiano predica todo lo contrario. Hoy el mundo cristiano ya no predica de un Dios que corrige, ya no predica de un Dios que castiga. Es más, el cristianismo moderno está como el Estado moderno. El Estado, ¿qué es lo que ha hecho con la corrección con respecto a los padres? Abolirla. Hoy en día el Estado, ¿qué es lo que dice? Ya al hijo, y ya se cree que no se lo debe castigar. Y en lo espiritual está sucediendo exactamente lo mismo. Hoy en día mucho cristianismo, ¿qué es lo que predica? Un Dios que no corrige, un Dios que no castiga, un Dios que solo es amor, un Dios que es solo bondad. ¿Y eso qué hace? Que se pierda el temor, que ya no se le tema. El día en que los hijos entiendan que el padre ya no puede castigar, ¿qué pasa con el temor? Ya no tiene temor, ¿cierto? Muchos de los hijos hoy en día ya al padre. Y recuerda que estamos hablando de temor, no de miedo. Si vemos en el castigo, nuestros hijos lo que tienen es trata que un hijo le tenga miedo, trata que le tenga temor. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de honra,
Pero hoy encontramos una juventud totalmente opuesta, ya no le tiene a sus padres, ya no le tiene esa honra a sus padres, porque simplemente sabe que no lo puede corregir. El día en que un padre hoy en día se le ocurra corregir a su hijo, el hijo está convencido de que lo puede demandar, y eso hace que no tenga temor. Y eso mismo está pasando en el pueblo cristiano. Hoy en día se predica de milagros, hoy en día solo se predica de cosas maravillosas, hoy se predica que tan solo con pedirle a Dios milagros y Él tiene que hacerlos. Dice la palabra en Isaías, que el pueblo, o en Jeremías, que el pueblo ya le perdió el temor, ya no le tiene miedo, y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios, ya no teme. Por eso es que nosotros simplemente nos da igual, hoy puedo hacer las cosas bien y mañana puedo pecar y me da lo mismo. Total, ¿qué temor le tiene hoy? Es más, Dios, ¿qué dice? Que el diablo cree y tiembla, porque sabe que Dios lo puede castigar. El pueblo cristiano de hoy ya no tiembla, el pueblo cristiano de hoy ya le da lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros entramos a la vida cristiana pensando que era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer? Y resulta que hoy muchos cristianos le da lo mismo, pecar o no pecar, hacer lo bueno o hacer lo malo. Total, le han enseñado acerca de un Dios que solo es amor. Hay dos tipos entonces de alimento espiritual. Dice que hay ese alimento dulce que es agradable, dice ahí lo que estamos estudiando. Los milagros, eso es una palabra dulce y agradable, pero también dice que hay esa palabra amarga que a nosotros no nos gusta. Cuando Dios empieza a corregirnos, cuando Dios empieza a demandar cambios en nuestra vida, entonces ya no nos gusta. Muchas personas buscan de Jesucristo cuando les comparten que va a recibir milagros. ¿Cuántas personas que no conocen de Cristo, para evangelizar hoy, qué se les dice? Venga a la iglesia, a orar, se va a sanar, venga a la iglesia, vamos a orar y va a conseguir empleo. Y con esas promesas de sanidad y de empleo, llega a la iglesia cristiana. Pero cuando Dios empieza a demandarle cambio, pero cuando Dios empieza a corregirle, ahí es cuando ya no le gusta. Y entonces dice, yo mejor me voy, porque busca solo cosas agradables. Vamos a mirar entonces, ya miramos tres cosas o consecuencias que genera una falta de corrección espiritual o secular, o lo que genera una mala alimentación, solo cuando consumimos alimentos dulces. Los alimentos dulces son buenos también para nuestro cuerpo y son agradables, pero el exceso de ese tipo de alimento dulce, ¿qué ocasiona? Enfermedad en nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios dice que en lo espiritual es igual. La palabra de Dios, que viene solo de milagros, de cosas agradables, del amor de Dios, es bueno, pero cuando no nos hablan también de corrección, entonces se convierte en algo perjudicial. ¿Qué ocasiona el alimento amargo de sal en la vida de una persona? ¿Qué genera en nosotros esa palabra, según nosotros, dura? Porque muchos de nosotros no queremos leer la Biblia porque consideramos que es dura, porque consideramos que nos corrige, porque creemos que se está metiendo en nuestra vida. Primero, ¿qué ocasiona eso? Sabiduría. Miremos ahí en Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué dice que dan? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara, la corrección, el llamar la atención, ¿qué dice que genera? Sabiduría. Eso es lo que nos da sabiduría. La corrección de parte de Dios a nuestra vida genera sabiduría. Y recuerda que la sabiduría es la que hace que nosotros tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros obramos mal por falta de qué? De sabiduría. Porque muchos de nosotros tomamos decisiones incorrectas por falta de sabiduría. Y dice que lo único que genera sabiduría de parte de Dios en nosotros, ¿qué es? La corrección. Si tú eres uno de los cristianos que solo busca el amor de Dios, mas no quieres aceptar su corrección, lastimosamente lo que nos vamos a perder es ¿de qué? De sabiduría.
Segundo, aceptación de amor. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque Dios al que ama, ¿qué dice que hace? Lo disciplina. Y todo aquel que Él acepta como hijo, lo corrige. Por lo tanto, la corrección es lo que nos hace ver como hijos de Dios. La corrección de parte de Dios en nuestra vida es lo que nos identifica como sus hijos. Porque yo pregunto, si tú miras que un muchachito en la calle está pataneando, está grosero, ¿tú vas y lo castigas? No. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. Y lo mismo pasa con Dios. Él dice que a quien considera su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Por lo tanto, si tú no aceptas la corrección de Dios, si yo no acepto la corrección de Dios, tampoco puedo aceptar su paternidad. ¿Cómo puedo yo decir que Dios es mi Padre cuando yo no acepto que Él me corrija? ¿Cómo puedo yo decir que Dios es mi Padre cuando me molesta, cuando Él me disciplina? Por lo tanto, una de las evidencias de que Él es nuestro Padre es la disciplina. Y si tú quieres mostrar el hacia tu hacer, disciplinarlo. La disciplina hace del amor. Muchos de nuestros hijos, el amor que decimos tenerle, no los disciplinamos, no los corregimos. Y la palabra de Dios dice que todo padre que ama a su hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Corregirlo. Porque si no lo corrijo, sé que se va a perder. Y el amor me lleva a querer que no se pierda. Y la única forma que nosotros tenemos para que nuestros hijos no se pierdan, ¿qué es? La corrección. Por eso Satanás, por eso el diablo, a través del Estado, ¿qué es lo que está quitando en los hogares? La corrección. Los hijos no pueden ser corregidos y por eso ¿cómo está la sociedad? Cada día peor. Porque no hay corrección. Y eso mismo está sucediendo en el pueblo de Dios. Miramos una sociedad allá afuera en el mundo totalmente distorsionada, dañada, descompuesta, porque ya no hay corrección. Y vemos un cristianismo igual, un cristianismo totalmente desubicado, un cristianismo totalmente descompuesto, porque ya no aceptamos la corrección de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia, se compone de dos tipos de alimento, uno dulce, agradable, que a nosotros nos gusta, pero también ese salado, ese amargo, que son las correcciones y que a nosotros no nos gusta. Tercero y último, que ocasiona ese alimento amargo en nosotros, ese reconocimiento paternal. Ahí en Hebreos 12:8, ¿qué nos dice? Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice ahí? ¿Qué dicen esas versiones? Bastardos y no hijos. Pero si se quedan sin disciplina, si se quedan sin corrección, entonces no son hijos, sino ¿qué dice? Bastardos. Y así a nivel espiritual. A ese pueblo que le está diciendo, ustedes están rechazando la corrección de parte de Dios, y si ustedes no aceptan la corrección de Dios, no deberían llamarse hijos, sino que bastardos. Y nosotros decimos que somos hijos, por lo tanto debemos aceptar la corrección de Dios. Un buen cristiano es aquel que no solamente busca a Dios por un milagro, un buen cristiano es aquel que busca a Dios para que su vida sea transformada, y la única forma que nosotros somos transformados es si aceptamos la disciplina, la corrección. Nadie va a llegar a la perfección si no hay corrección. Tú y yo no vamos a mejorar si no nos corrigen. Ese trabajo manual que tú haces va a llegar a ser perfecto a medida que tú lo vayas corrigiendo.
Así llegamos a tener trabajos perfectos y nuestra vida va a ser perfecta a medida que vayamos corrigiendo. ¿Quién nos va diciendo lo malo que está en nuestra vida? Dios. Ya eso se le llama corrección. Por eso muchos de nosotros hoy en día ya somos menos peores de lo que éramos antes. Porque no es que seamos perfectos, pero al menos hoy cometemos menos errores de los que se cometía antes. Si antes éramos unos pésimos padres, hoy al menos tratamos de mejorar. Si antes éramos un pésimo, hoy tratamos de cambiar. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata solo de recibir milagros, sino de dejar que Dios obre en nuestra vida. La Biblia es todo un alimento. Y de ese alimento depende que estemos bien, que estemos sanos. Recuerda que una buena alimentación física hace que estemos sanos emocionalmente, físicamente ¿y qué más? Y espiritualmente. Todas esas áreas. Y a nivel espiritual lo mismo. Un cristiano bien alimentado en todas esas. Y la única forma de alimentarnos es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se compone de dos tipos de alimentos. Ese dulce que a mí me agrada cuando solo me hablan de milagros, pero también ese alimento amargo que es cuando me están corrigiendo. Y los dos son necesarios en nuestra vida. Es necesario que nosotros aprendamos a experimentar el amor, pero también es necesario que aprendamos a experimentar la corrección de Dios. Las dos cosas son importantes. Tú como papá, como mamá, es importante que le manifiestes a tus hijos todo tu amor, a través de acaricias, besos, detalles, pero también es necesario que les muestres la disciplina, la corrección. Las dos cosas son importantes. El bienestar de una persona depende de su buena alimentación y sobre todo una alimentación balanceada. No busques solo las promesas o los milagros. Deja que Jesús te corrija y cambie tu vida. Solo así tendremos una vida espiritual sana. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia, soldados de Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedir la... Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.